Audio Jungle. Correcto. Bueno, iniciamos. eh, el tema de hoy va a ser la anatomía, la primera parte del lo que es el tratamiento de varices de los miembros inferiores, principalmente. Vamos a tratar lo que es la anatomía y fisiología del sistema venoso. Eh, Como todos sabemos, el sistema venoso es el sistema de retorno de la sangre hacia el corazón, desde la parte más periféricas, que son las extremidades, hacia la parte, digamos, céntrica, que es el corazón. Y este sistema venoso de retorno de la sangre ocurre a tres niveles: superficial, medio y profundo. Eh, Y esto incluye, pues, las venas que en sí, a grandes rasgos, pues van a tener alguna alteración o una disfunción, que lo que va a generar es la estasis, digamos, el reflujo de la sangre, el no retorno adecuado, y que se traduciría tanto en dilatación de las mismas venas, que son las varices, y también hinchazón de los miembros inferiores, ¿no? La efectividad de esta función va a hacer que el flujo sea eficiente, y la alteración de esto va a generar, pues, lo que es las alteraciones del sistema venoso, generalmente en este caso de los sistema venoso superficial, que es donde nosotros tenemos la potestad de poder tratar y mejorar. Entonces, con respecto a la función del sistema venoso, tenemos el sistema de venas profundas. Las venas profundas, hablamos que están dentro de los paquetes musculares. La distribución de la parte ósea y los músculos que están, digamos, empaquetados, por ahí van a discurrir las venas profundas. ¿Dónde está la vena metatarsiana plantar, las venas tibiales posteriores, las peroneas, tibiales anteriores? Ya que el sentido en que discurre la sangre es de la parte distal a proximal, periférica, hacia la parte central, ¿no? La vena femoral profunda, femoral común, y las ilíacas, ¿no? Vena ilíaca externa, que irán a la cava. Entonces, el retorno venoso es la principal función, se ejecuta a través del sistema venoso de los miembros inferiores, devolver la sangre hacia el corazón. Este proceso es esencial para poder oxigenar los tejidos y eliminar producto de desecho. Como todos, ya obviamente es algo esencial saber que la sangre que discurre por las venas es sangre pobre en oxígeno y con contenido de presión parcial de CO2, ¿no? De dióxido de carbono. El sistema de válvulas que ocurren en el sistema venoso eh, son generalmente válvulas unidireccionales. ¿Qué quiere decir? Que van a discurrir en un solo sentido. Esto evita el reflujo, el retorno de la sangre hacia las partes periféricas. O sea, permiten que la sangre venosa fluya en una sola dirección. Entonces, previenen el reflujo de sangre hacia abajo, y de esta manera aseguran un flujo eficiente hacia el corazón. Es así como, digamos, este sistema de válvulas hace efectivo, digamos, que funcione todo bien, que el retorno venoso se produzca y sea efectivo. Eh, el otro tema es quién impulsa esta sangre hacia el retorno al corazón. ¿A través de qué mecanismos se genera la fuerza que impulsa este retorno de sangre? De manera periférica hacia la central, o distal hacia proximal. Y este impulso se realiza a través de la bomba muscular. ¿Qué quiere decir la bomba muscular? La contracción de los músculos, el movimiento de los músculos, que genera el aplastamiento o la presión sobre estas venas, impulsando la sangre hacia arriba, ¿no?
Entonces, los músculos de las piernas durante la actividad física se va a generar la presión que impulsa la sangre venosa hacia arriba, contribuyendo al retorno venoso, ¿no? Eh, entonces, es importante acá que este sistema venoso periférico va a ejecutarse y su función se basa tanto en el sistema de válvulas de las venas, en la estructura misma, una estructura adecuada de las venas, y la bomba muscular, que es lo que impulsa la fuerza hacia el retorno venoso hacia el corazón. Venas superficiales y venas profundas. Las venas superficiales son las sistema venoso que discurre por la piel, en la misma piel o debajo de la piel. Las venas profundas, como lo mencioné en un principio, van a discurrir entre los paquetes musculares de los miembros, ¿no? Sea superiores e inferiores, ¿no? Y las conexiones que van a ser, digamos, las estructuras que van a conectar tanto el sistema venoso superficial como profundo. Entonces, las venas superficiales se encuentran en la piel o debajo de la piel y no están acompañadas por arterias. Esa es la característica de estas venas superficiales. La vena safena interna y la safena externa son las principales venas superficiales de la pierna. Generalmente la safena interna es la vena que generalmente en su mayoría de veces puede dilatarse, puede generar cambios funcionales y estéticos en los pacientes, generando una morbilidad a largo plazo, ¿no? Y cuyo tratamiento pues es un tratamiento especializado a través de diferentes métodos, ¿no? Las venas profundas se encuentran entre los paquetes musculares y sí, en este caso, estas venas profundas sí están acompañadas por arterias, ¿no? Estas venas son las responsables de transportar la mayor parte de la sangre venosa de regreso al corazón. En otras palabras, ¿no? El flujo de sangre de las venas superficiales va hacia las conexiones y hacia las venas profundas, que van a terminar, como vimos, a través de las venas tibiales, popliteas, femorales, ilíacas, a la cava, ¿no? Y las conexiones entre el sistema venoso superficial y profundo van a permitir que la sangre fluya generalmente entre ambos sistemas, ¿no? Es por eso también que acá es importante conocer que cuando nosotros encontramos varices en el sistema venoso superficial, que es lo que nosotros tratamos, nosotros hacemos tratamiento de las venas superficiales dilatadas, digamos, como dilatadas, eh, el hecho de tratarlas simplemente no va a alterar el flujo venoso o el retorno venoso, ya que la sangre va a fluir por otros sistemas o por otras venas alternas y va a continuar y no se va a interrumpir este retorno venoso. Por eso es importante conocer eh, que el sistema venoso superficial no se ve, el hecho de corregir las varices no se ve alterado el sistema retorno venoso, ya que con los tratamientos que disponemos es cerrar o eliminar estas venas varicosas, ¿no? Bueno, aquí vemos las tres divisiones principales del sistema venoso superficial: el de la vena safena mayor, el sistema de la safena menor y vemos el sistema venoso lateral. El sistema venoso de la safena mayor, como nosotros vemos, pues eh, ya viene por la parte lateral del muslo y va a discurrir en la circunfleja, ¿no? En la vena, digamos, esta cara lateral del muslo, y va a discurrir por acá. El sistema de la safena menor
va por la cara interna de la pierna y va a discurrir, ¿no? Acá viene las venas del pie, los arcos anterior y posterior del sistema venoso superficial. Acá hay perforantes y va a, digamos, a discurrir la vena safena menor. Y este acá es bastante importante conocer el sistema venoso lateral, ¿no? El sistema venoso lateral, que es, digamos, son venas, un sistema venoso que está en la parte lateral de la rodilla. Este es algo bastante frecuente. Cuando ustedes vean sus pacientes, van a ver que hay un grupo de pacientes, obviamente no todos, que van a tener bastante enmarañado telangiectasias y varices en la parte lateral de la rodilla, donde la parte más comprometida es el sistema venoso lateral. Y cuyo tratamiento, pues, conociendo más o menos la ubicación de este sistema venoso que va en la cara lateral de la rodilla, tanto en la parte de la parte de la pierna como del muslo, tanto en la parte proximal de la pierna y distal del muslo, va a estar este sistema venoso y el cual al ser tratado prácticamente se corrigen muchos problemas, tanto de pesadez, generalmente pesadez y dolor, que es lo que produce este sistema venoso lateral. Eh, la vena safena mayor eh, y sus tributarias principales, ¿no? Entonces, la vena safena mayor discurre eh, por por la cara, por la cara, por la cara interna de la pierna, va subiendo a través de la pierna hacia el muslo y en esta parte donde confluye con la vena eh, en este punto, a la altura proximal del muslo, va a haber una unión safeno-femoral. En esta unión safeno-femoral es que confluyen esta vena, este retorno venoso superficial, y que generalmente se realiza a través de este punto los tratamientos de la safena mayor. Antes, generalmente, el tratamiento de la incompetencia del sistema venoso superficial de la safena mayor era la endarterectomía, es decir, retirar la vena. Sin embargo, esto ha ido cambiando un poco en el transcurso del tiempo, en la cual ya no es necesario sino usar otros métodos como son las sondas para tratar este sistema de vena de safena mayor, ¿no? Eh, ya estos tratamientos de retirar o sacar la vena ya digamos que no son muy poco usados, ¿no? Las válvulas venosas y el flujo sanguíneo. Acá es importante conocer cómo funcionan las válvulas que son generalmente unidireccionales. Solamente van a permitir el flujo de sangre hacia arriba en un solo sentido y que al sentir la presión retrógrada, estas válvulas se cierran y no permiten el retorno venoso de la parte, eh, digamos, de la parte más alta a la parte, al retorno más bajo, ¿no? Son compuertas unidireccionales y solamente permiten el sentido, el flujo de la sangre en un solo sentido que es hacia el corazón. Y su función principal o el hecho de que funcionan adecuadamente es evitar el reflujo. Sin embargo, esta es una de las principales causas de las varices, donde estas válvulas se vuelven incompetentes. Incompetentes por diferentes motivaciones, por una estructura netamente histológica o una estructura también funcional, ¿no? Porque conforme vamos a ir avanzando, ustedes van a entender que hay personas
que tienen un componente genético donde las válvulas tienen una estructura defectuosa o digamos, inadecuada, que permite poco a poco la incompetencia de estas válvulas, es decir, el reflujo, como también hay personas que sin tener alguna, digamos, estructura genética, ninguna disposición genética, pero por las actividades que realizan de estar parados o con las piernas siempre digamos, en el sentido de sentadas o paradas, van a comenzar a desarrollar esta incompetencia, ¿no? Los mecanismos de acción. Cuando la sangre fluye hacia arriba, las válvulas se abren, permiten el flujo sanguíneo, y cuando la sangre intenta retroceder o quiere regresarse, estas válvulas se cierran de manera inmediata, impidiendo el reflujo. Entonces, esta es la forma como trabajan estas válvulas, este sistema venoso, ¿no? La importancia, ¿no? Las válvulas venosas son esenciales para un flujo sanguíneo eficiente en los miembros inferiores, especialmente al combatir la gravedad. Y acá viene lo que les decía previamente, donde personas que no tienen una predisposición genética a tener varices las pueden desarrollar, ya que el hecho de estar en una posición de pie o con las piernas sentadas va a generar un problema de que la sangre quiera retornar, o sea, le sea más difícil y a eso agregar lo que es el sedentarismo, el hecho de que la persona no camina, solamente están en una posición paradas o sentadas, va a contribuir a la disfunción de estas válvulas, ¿no? Factores que afectan el retorno venoso. Eh, Entre los factores que van a afectar este retorno venoso unidireccional es la contracción muscular, ¿no? La contracción muscular son los músculos que van a contraer. Si ustedes también consideran cómo ocurre el retorno venoso, la piel de las extremidades, sean tanto miembros superiores o miembros inferiores, se van a dar cuenta que la piel tiene poca elasticidad. Generalmente la piel es mucho más gruesa y mucho más tensa, incluso en personas mayores. Entonces, la pobre distensibilidad de la piel en estas partes de las piernas, de los muslos en los hombres, de los antebrazos y brazos en las personas, van a contribuir a que esta contracción muscular sea más efectiva en impulsar la sangre de las venas hacia el corazón, ya que la contracción de los músculos, sea la contracción isovolumétrica, y la poca distensibilidad de la piel va a hacer que se estruje las venas y que ocurra el retorno venoso, o sea, se impulse como una bomba la presión de fuerza de la sangre para el retorno venoso. La fuerza de gravedad, obviamente, que es lo contrario a la contracción muscular. La fuerza de gravedad siempre va a tener la sangre que haga el reflujo, que retorne hacia la parte distal. Y esto, digamos, eh, va en contra de la fuerza, digamos, de lo que queremos, ¿no? Entonces, siempre la gravedad va a estar, es una fuerza que no contribuye de manera positiva al retorno venoso y que generalmente digamos, va a ser un poco más perjudicial o va a tener un impacto mucho más alto, generalmente a personas que tienen sedentarismo y que que trabajan de pie o sentadas, con las piernas que no se mueven mucho, están de pie, sentadas, terminan finalmente el día, las horas laborales con las piernas hinchadas, dilatadas, incluso adoloridas, ¿no? Y esto progresivamente lo que va a generar es una incompetencia de las válvulas en el mediano a largo plazo, ¿no? La respiración, esto generalmente va para las venas que están dentro del tórax, la cavidad abdominal. La respiración facilita el flujo de sangre hacia el corazón. Hablamos de la inspiración, que es el principal estímulo para que ocurra el retorno venoso, ¿no? El volumen sanguíneo
también facilita el retorno venoso, mientras que un volumen bajo lo dificulta. Cuando hay un paciente que tiene un problema de deshidratación o hipovolemia, lo que va a ver es un problema de que va a comenzar a verse un poco pálido o azul lo que son las extremidades. Obviamente va a depender el color de la piel, ya que esto se vería solamente en personas porque tienen piel clara. Entonces, el flujo sanguíneo va a funcionar bien, obviamente, si es adecuado en el retorno venoso. Eh, Mientras que si el paciente está deshidratado, por ejemplo, o no, o está en ayunas a largo plazo, y esto ustedes lo pueden ver en su práctica clínica, es difícil encontrar en las venas. Un paciente que viene en ayunas, que está 12, 14, 16 horas en ayunas, y ustedes le quieren poner una vía, es bastante difícil porque está deshidratado, las venas están colapsadas. Entonces, acceder a una vía, poder encontrarle las venas superficiales es bastante dificultoso. Por no decir, es un problema, ¿no? Entonces, tengan ustedes en cuenta que el volumen sanguíneo tiene mucho que ver. Y hablamos de cosas muy simples como que el paciente está mucho tiempo en ayunas o que esté deshidratado. El hecho que esté en ayunas, cuando se habla de ayunas, ¿qué quiere decir? Que no toman ni agua. Entonces, eso genera en un tiempo promedio cierto grado de deshidratación. Y si a esto se suma el paciente que está con un problema funcional o infeccioso, esto puede agravarse más. Entonces el acceso a las venas va a ser mucho más difícil, ¿no? Eh, Seguimos. Aquí vemos cómo funcionan las válvulas entre el sistema profundo superficial. Con las válvulas normales, del sistema venoso profundo fluye acá en la figura la figura A, como es un sistema venoso que trabaja correctamente o trabaja de manera, digamos, adecuada, donde el sistema venoso profundo va a fluir, como dijimos, de la parte más distal a la parte más proximal, considerando proximal el corazón y la más distal las extremidades. El sistema venoso profundo fluye hacia arriba en una sola dirección. Y en este sistema venoso profundo va a drenar el sistema venoso superficial a través de las comunicantes o colaterales. Estas comunicantes van a llevar la sangre venosa al sistema venoso superficial que está en esta figurita, que fluye también de abajo hacia arriba con sus válvulas funcionalmente adecuadas, y drenan en el sistema venoso profundo a través de estas comunicantes, ¿no? Que también fluyen de manera unidireccional del superficial al sistema venoso profundo, como vemos acá. Esto es lo adecuado, esto es lo funcional, esto es lo correcto. Y en esta figurita, en el sistema, en esta figura B, vemos qué puede pasar, qué es lo que generalmente ocurre en un paciente con varices, ¿no? El sistema venoso profundo muchas veces sus válvulas pueden funcionar adecuadamente, es decir, eh, el flujo de sangre va de distal a proximal, pero el problema es la incompetencia de las válvulas tanto comunicantes como de las válvulas del sistema venoso superficial, que son insuficientes o incompetentes, ¿no? Donde se va a permitir el reflujo de cierta forma, ¿no? Como vemos acá, en este sistema venoso superficial hay válvulas que están que son incompetentes y que van a permitir el reflujo o el retorno de la sangre de arriba hacia abajo, generando venodilatación, venodilatación, digamos, engrosamiento de las mismas venas. Y también esta incompetencia de las válvulas también se da entre las comunicantes que van hacia el sistema venoso profundo, ¿no? Como apreciamos acá. Entonces, es a estos niveles que se dan progresivamente la enfermedad de las varices, ¿no? Del sistema venoso superficial hacia el profundo. Ya que cuando ustedes envían, por ejemplo, a un paciente a hacerse un estudio Doppler,
que es obligatorio generalmente para antes de iniciar cualquier tratamiento de varices, es importante pedir un estudio Doppler venoso. Ustedes van a encontrar que el sistema venoso profundo funciona adecuadamente. En la mayoría de los ecodoppler venosos, los informes van a decir que el sistema venoso profundo no tiene ningún defecto, no tiene ningún problema. Más este informe no generalmente no hace un acápite del sistema venoso superficial, bueno, sea porque el médico no tiene el traductor adecuado o no se fijan, pero el problema generalmente es el sistema venoso superficial y las comunicantes. Eh, Cuando un paciente tiene ya el sistema venoso profundo comprometido, es cuando existe también el mayor riesgo de tromboembolia, ¿no? Tromboembolias pulmonares que pueden ser pequeñas o también trombosis, que también tiene otras condiciones asociadas, ¿no? Como la obesidad, los anticonceptivos, entre otras cosas, y ya es una fase muy, muy avanzada o que tienen otro mecanismo de acción, ya que el aumento de viscosidad en la sangre también puede contribuir a esta generación de trombos o estasis mayores de viscosidad de la sangre, ¿no? Para que genere coágulos o trombosis. Pero lo que sí quiero resaltar es que el sistema venoso profundo generalmente está intacto y que funciona adecuadamente, y que generalmente no es que se afecte de primera mano. Recuerden también que los paquetes musculares que envuelven a estas venas junto con sus arterias hacen la compresión venosa mucho más efectiva, ¿no? Mientras que en el sistema venoso superficial mucho también tiene que ver la poca distensibilidad de la piel, la contracción isovolumétrica de los músculos y que hace una presión del flujo de sangre hacia arriba. Y si el paciente es sedentario, no camina, solamente estás parado o sentado, entonces no hay mucha contracción muscular y poco a poco, progresivamente, va a haber retorno venoso por incompetencia de estas válvulas venosas, ¿no? Ah, mm, eh, bueno, etiología de la enfermedad varicosa, insuficiencia valvular. A ver, un segundo. Disculpen la interrupción. Continuamos, se me había secado la boca. Etiología de la enfermedad varicosa. Insuficiencia valvular. En la gráfica anterior estaba explicando por qué se da esta insuficiencia valvular, ¿no? Las válvulas de las venas, hablamos generalmente en extremidades inferiores de las varices, eh, del sistema venoso superficial. Estas válvulas están debilitadas o dañadas y permiten el reflujo de la sangre hacia atrás, lo que lleva a la dilatación y engrosamiento de estas venas. Entonces, la insuficiencia valvular va al debilitamiento de las válvulas. Y este debilitamiento de las válvulas generalmente se da digamos, el principal enemigo de esto es el sedentarismo, personas que no se movilizan, que tienen sobrepeso y que están paradas todo el tiempo o que están sentadas. Entonces, eso va a evitar que haya una contracción o un movimiento muscular
y de compresión para que bombee la sangre. Entonces, aparte también una predisposición genética, ya que por las estructura de las válvulas con un colágeno inadecuado o alguna predisposición genética, estas válvulas van a ser, digamos, de cierto punto incompetentes, ¿no? Lo que es la dilatación venosa. La dilatación venosa es una condición que las venas se vuelven mucho más grandes debido a la estasis, al reflujo que ocurre y acumulación de sangre en las venas. Esto progresivamente va a ir dilatando, ya que recordemos que en la estructura de las venas tienen una capa muscular muy delgada. Entonces, cuando la capa muscular de la estructura como vemos acá, ¿no? La estructura de la vena, su capa delgada, que es la capa media del vaso, de la vena, eh, está acumulada de sangre, se está dilatando, de cierta manera se va a adelgazar más esta capa, esta pequeña capa muscular que ya es delgada y se va a ir dilatando y se va a hacer mucho más prominente, ¿no? Entonces, es como una bolsa que se va acumulando la sangre y se va haciendo mucho más dilatada, mucho más grande, ¿no? Por el reflujo. Esto también puede traducirse en que se pueden aparecer pequeños coágulos, ya que al acumularse la sangre y no, digamos, fluir adecuadamente, puede aumentar la viscosidad y generar ciertos trombos, ¿no? Trombos, coágulos. Cuando ustedes, por ejemplo, tratan pacientes que más adelante lo vamos a conversar, con la escleroterapia, van a ver que algunos pacientes hacen pequeños trombos en algunas varices, sobre todo cuando son gruesas. Hay como coágulos que se quedan atrapados en las venas y esto genera dolor. Y si no son drenados o tratados adecuadamente, puede haber una infección, ¿no? El reflujo sanguíneo. El reflujo es el retorno de la sangre que iba hacia arriba, pero retorna hacia abajo, es decir, en dirección opuesta a lo que debería ser. Y esto va a aumentar la presión en las venas y contribuye obviamente a la venodilatación, ¿no? Ese es el reflujo sanguíneo. Eh, Acá vemos en estas figuritas cómo la, lo que es una válvula que permite el- la función adecuada de la válvula, que solamente va a permitir el flujo de sangre de abajo hacia arriba y se colapsan o cierran al pretender la sangre retornar. Esto es lo adecuado, esto es lo normal. En la figura B vemos el vaso dilatado, que las válvulas normales eh, y no, digamos, el hecho que la vena se dilata hace que las válvulas, por más función adecuada que quieran hacer, va a haber un reflujo. Es decir, donde se unen las válvulas, se dilata la vena y va a ir, digamos, generando así la dilatación venosa, incompetencia de las válvulas, ¿no? Por una válvula dañada, es como una cascada, ¿no? Va a afectar las otras válvulas, porque al acumularse y al retornar la sangre, y esta sangre que se llega a acumular va a dilatar la parte, digamos, distal de la vena y esto va a generar incompetencia de las válvulas, ¿no? Dilatación de las venas. Y en el caso, y en el otro caso, que no necesariamente hay dilatación, donde hay solamente un problema de válvula incompetente, que puede tener, eh, que sea por unas válvulas que pueden tener cierto grado de alteración en la estructura, que no funcionan adecuadamente, van a permitir el reflujo, ¿no? de la sangre hacia abajo. Esto es lo que generalmente tienen los pacientes que tienen una predisposición genética o que tienen herencia de varices, ¿no? Donde las válvulas generalmente no funcionan adecuadamente y esto va a llevar a la al flujo retrógrado de la sangre y lo que más adelante ocurre es la venodilatación, ¿no?
La predisposición genética, lo que les hablaba, y factores de riesgo, ¿no? Esto ya es algo muy conocido. Nosotros sabemos, pues, que generalmente las personas que tienen varices, tienen la familia con varices, eh, pues eh, van a, van a tener una historia familiar de la enfermedad varicosa y el riesgo de desarrollar esta condición se va a dar, ¿no? La edad. La edad. Este es algo también que ustedes lo ven en su práctica clínica, que generalmente los pacientes con la edad a partir de los 30 años, dependiendo también qué actividad realizan, cómo es cómo es su día a día, cómo es su actividad laboral, con la edad se van a formar las varices. Y cuando ya las personas pasan los 50 años, van a ver que sí van a aparecer con más frecuencia las varices, ya que estas válvulas venosas se van debilitando, van perdiendo la función con el tiempo y la elasticidad también de las venas disminuyen. Como toda estructura de nuestro organismo, hay un envejecimiento, hay un deterioro de la estructura y de la función, ¿no? De la anatomía y de la función. Entonces, es también frecuente una proporción directa con la edad por el mismo envejecimiento que tenemos las personas, que nos aparezcan las varices. El género, como todos sabemos, eh, un mayor riesgo de desarrollar varices son las mujeres, debido a las fluctuaciones hormonales y que también el embarazo contribuye a la aparición de las varices y la menopausia, ¿no? Entonces, las mujeres tienen mayor riesgo de padecer varices por sus alteraciones hormonales, ¿no? Que ocurre a través de toda su vida, ¿no? El embarazo, el embarazo también es una condición que puede contribuir a la formación de varices. Todos sabemos que el útero grávido ocupa un espacio dentro de la pelvis, de la cavidad abdominal baja, y esto va a crear un cierto grado de resistencia, de compresión en las venas, en las cavas y en el sistema venoso profundo que puede aumentar el riesgo pues, del retorno venoso, además de las alteraciones hormonales que producen el embarazo. Las hormonas, tanto el estrógeno como la progesterona, se tienden a disparar, se tienden a elevar y esto también predispone pues, a la incompetencia o a la aparición de las varices, ¿no? Insuficiencia valvular, dilatación venosa. Son dos cosas diferentes. Acá vemos la estructura de una válvula donde funcionan como vaivenes, como unas compuertas que evitan el reflujo de la sangre y la disfunción de esta válvula van a producir las varices, ¿no? Entonces, la insuficiencia valvular, las válvulas venosas debilitadas permiten el reflujo de sangre, el retorno de la sangre hacia la parte distal. Y esto genera dilatación venosa. Y esta dilatación venosa va a contribuir a que otras válvulas no funcionen adecuadamente y malogra, digamos, o se deteriora la función de las válvulas siguientes o aledañas generándose un círculo vicioso. La dilatación venosa. La dilatación venosa, la acumulación de sangre causa dilatación y engrosamiento de la vena, formando las varices. Este es un círculo vicioso de lo que es la incompetencia de las válvulas, la dilatación venosa, que también afecta la insuficiencia valvular. Van y vienen, generan en ambos casos uno al otro y digamos, ambos se sobreponen, ¿no?
Uno causa la insuficiencia valvular, lleva a la dilatación venosa y la dilatación venosa lleva también progresivamente a la insuficiencia valvular de las siguientes válvulas. La presión venosa. El reflujo aumenta la presión venosa y esto lleva a la venodilatación, ¿no? A la venodilatación, a las varices, incluso digamos, el hecho de ciertas venas, crecimiento de las venas también, ya que estas venas dilatadas se tienden a enroscar, como a formar digamos, como a dilatarse, pero crecer en forma de espirales, ¿no? Ustedes van a ver eso en sus pacientes, la forma de las varices tienen diferentes formas. El flujo sanguíneo alterado, la insuficiencia valvular y la dilatación alteran el flujo sanguíneo. Eh, la acumulación de este flujo sanguíneo, pues, va a causar dolor, hinchazón y fatiga en las piernas, ¿no? Eh, el dolor, al, el acúmulo de flujo va a salir el hecho que una vena varicosa o una vena que está dilatada, que está llena de sangre, por presión hidrostática, esta sangre va a fluir hacia el intersticio y va a generar la hinchazón, ¿no? Eh, en algunos casos puede haber dolor por la misma presión digamos, de la vena. Puede haber pequeños coágulos, pequeños trombos que por la estasis de la sangre pueden formarse pequeños coágulos. Entonces, esto incrementaría el dolor y lo que es la fatiga también en las piernas, ¿no? El hecho de tener las venas dilatadas, venas varicosas dilatadas, va a llevar a una fatiga de las piernas. Cambios histológicos característicos de las venas varicosas, ¿no? ¿Cuáles son los cambios histológicos? Pues disminución de las células musculares lisas. Esto facilita lo que es la dilatación de las venas, de las varices, por eso las varices son venas dilatadas, porque hay una disminución de las células musculares lisas, que es la capa media de las venas, ¿no? Células musculares lisas apoptósicas, algunas células musculares lisas pues se autodestruyen. Fascículos de colágeno irregulares, digamos, la dilatación de las venas, eh, el hecho que se dilata la vena va a llevar a un colágeno pues que se tiene que estirar, que tiene que ceder por la presión de la sangre. Entonces va a tener una estructura desordenada y adelgazada, incompetente, mayor incompetencia. Proporción elevada de colágeno, disminución en contenido de elastina. El hecho de que el colágeno en la estructura de la capa de la vena, de la varice, el colágeno va a tratar de compensar o es una reacción a la dilatación de la vena y lo que va a hacer la proliferación de colágeno desordenado, de un colágeno más que todo endurecido, y disminución del contenido de elastina. Elastina es lo que menos va a tener en la vena varicosa en su contenido, ¿no? En su estructura. Y los cambios degenerativos significativos en la íntima y la media. En la media, como dijimos, las células musculares lisas, hay disminución por apoptosis. Complicaciones de la enfermedad varicosa. ¿Cuáles son las principales complicaciones? Lo más frecuente, lo que más se va a ver en su práctica clínica, ¿no? Úlceras varicosas. Esto se da a largo tiempo. Cuando encontramos pacientes con úlceras varicosas, eh, en pacientes que no necesariamente tienen muchas varices o que no tienen una eh, digamos, estigmas en las piernas o signos de enfermedad varicosa y le encontramos úlceras, también hay que pensar en la posibilidad eh, eh, de una enfermedad reumatológica, ¿no? Eh, de las vasculitis, enfermedad de vasculitis, ¿no? Cuando nosotros encontramos úlceras en los miembros inferiores y que no vemos enfermedad varicosa, ¿no?
Entonces, ese es el diagnóstico diferencial, la vasculitis, ¿no? Las úlceras varicosas generalmente se dan en miembros inferiores con una ya estigmas o signos de enfermedad varicosa, digamos, crónica, ¿no? Donde hay cambios de coloración en la piel, donde vemos sequedad de la piel, daño en la piel, vemos varices dilatadas, eh, miembros inferiores hinchados. Entonces, las úlceras varicosas van a causar úlceras cutáneas alrededor de los tobillos. La ubicación de las úlceras varicosas generalmente es alrededor de los tobillos o también a nivel de la tibia. Entonces, en la parte generalmente distal, tibia, tobillos. Y la característica es que son bastante dolorosas y muy difíciles de tratar. Cerrar unas úlceras varicosas toma mucho tiempo, es bastante costoso, bastante tedioso para el paciente y para el médico tratante. Eh, ya que la estasis o la recirculación venosa, la regurgitación venosa, la insuficiencia venosa, retarda o evita la curación y cierre de estas varices, ¿no? De estas úlceras varicosas, perdón. Entonces, acá es importante conocer que generalmente se dan las úlceras acá en la parte anterior de la pierna, generalmente en el tibio, en la parte distal y a nivel de los tobillos. La característica principal es el dolor. Son úlceras dolorosas, muy difíciles de cerrar, a pesar de que se use apósitos inteligentes, a pesar que se use diferentes métodos de cierre, sean injertos, apósitos inteligentes, todo eso, igual son difíciles de cerrar. Trombosis venosa profunda. El hecho de tener estasis, venodilatación de las varices, se pueden generar trombos. Y esta sangre, estos trombos, eh, bloquean el flujo sanguíneo y empeoran la enfermedad, ¿no? Estos trombos pueden causar una obstrucción parcial o total. Y cuando es total, generalmente o significativo, no necesariamente un trombo con obstrucción total, sino de manera significativa, va a llevar a un dolor, ¿no? Va a generar dolor y bloquea el flujo sanguíneo, ¿no? Esto también puede llevar a una trombosis venosa profunda, que es una condición potencialmente grave, ¿no? Como les dije y les enseñé en el gráfico anterior, eh, el sistema venoso profundo es generalmente lo que menos o con menos frecuencia se altera en la enfermedad varicosa a largo plazo, ya que generalmente está intacto, pero con el tiempo puede llegar a comprometerse. Y también con otras condiciones asociadas del paciente, como dijimos, pues fumador, obesidad, cáncer, que llevan a una mayor viscosidad de la sangre y aumento de la posibilidad de trombo, ¿no? Entonces, la trombosis venosa profunda, por coágulos o trombos que fluyan del sistema venoso periférico o de las comunicantes al sistema venoso profundo también puede darse, ¿no? Sangrado. Las venas varicosas cuando son muy superficiales, ustedes ven pacientes con las venas varicosas dilatadas, superficiales, pueden romperse y sangrar. El paciente generalmente no se da cuenta o no necesita un trauma significativo. No, no tienen o sea, no necesariamente el hecho de tener un sangrado de la vena varicosa, ese puede ser espontáneo. No necesariamente algo que el paciente haya hecho mal o que se haya topado, que se haya golpeado. Pues la vena varicosa puede sangrar de manera espontánea eh, y generalmente drena y de manera significativa, porque si no se hace una adecuada detección y compresión, no va a parar el sangrado.
Esto es peligroso, sobre todo en pacientes de la tercera edad que viven solos, ¿no? Que cuando duermen, a veces con sus varices no tratadas o que no son adecuadamente tratadas, despiertan con la pierna humedecida de sangre, ya que puede que la vena varicosa se haya sangrado de manera espontánea. Y el riesgo ahí es que la sangre sangra y no hay una hemostasia adecuada, no se forma un coágulo, un tapón hemostático adecuado por la misma acción de la vena enferma, la vena varicosa enferma, y el paciente puede desangrarse, ¿no? Lo más adecuado en esos casos es que el paciente detecte de inmediato y tenga un apósito compresivo y el sangrado va a parar de manera inmediata. Cuando es sangrado venoso, sabemos que digamos, la compresión es muy efectiva para detener el sangrado. Dermatitis ectásica. Como mencioné, los cambios tróficos en la piel es una característica de la enfermedad varicosa crónica o de la enfermedad varicosa de largo plazo. La presión en la vena varicosa puede causar cambios en la piel como manchas marrones, prurito, engrosamiento de la piel, eh, eh, a cambios tróficos, discromías en la piel. Todos esos son huellas o signos de la enfermedad varicosa crónica, ¿no? Ahora sí, vamos a pasar a lo que es prevención y tratamiento de las varices. Se puede prevenir hasta cierto punto, se puede tratar, se puede mejorar esta enfermedad, más no curar, y las principales complicaciones del tratamiento de las varices, ¿no? En cuanto a la prevención, recuerden perdón, en cuanto a la prevención, recuerden siempre que es muy importante que el paciente mantenga un peso saludable, un peso adecuado, realizar actividad física regular, usar ropa holgada, evitar permanecer mucho tiempo de pie o sentado, ya que esto ayuda a prevenir las varices. El sedentarismo el sedentarismo y la obesidad o el sobrepeso es el principal enemigo de las varices, ya que esto va a contribuir en estos pacientes al desarrollo y, digamos, multiplicación de las varices, la aparición de las varices de manera más rápida. El tratamiento. El tratamiento de las varices es digamos, el tratamiento se basa en favorecer el flujo de retorno sanguíneo de distal a proximal, de abajo hacia arriba, y todo lo que contribuya, estas medidas va a favorecer el tratamiento de las varices. Entonces, este tratamiento generalmente en la parte preventiva va a ser tanto preventiva primaria como secundaria, es la terapia de compresión. Compresión con medias elásticas, digamos, de leve a moderada compresión, que hablamos de 20 a 40 milímetros de mercurio de compresión, generalmente desde el pie hasta la parte proximal del muslo. Medias compresivas que muchos pacientes no quieren usar, ¿no? Muchos pacientes no les gusta usar, no quieren usar, pero que deberían hacerlo, ¿no? Para que puedan evitar y llenarse de varices de manera a corto plazo, ¿no? Puede incluir terapia de compresión, la escleroterapia que es lo que principalmente nosotros abordamos en este módulo. La escleroterapia puede darse con diferentes soluciones para el tratamiento de estas varices superficiales eh, que van a que evitamos su multiplicación, que evitamos su diseminación del sistema venoso superficial, del punto de vista tanto que va el paciente, la motivación del paciente que va del punto de vista estético, como del punto de vista funcional, ¿no? Porque las piernas le pesan, porque las piernas le duelen, porque las piernas lo ve que se están apareciendo las arañas, le están apareciendo las venas dilatadas,
que son las motivaciones que va el paciente a la consulta y que nosotros lo podemos tratar fácilmente con escleroterapia. La ablación por radiofrecuencia o cirugía, que esto ya hablamos para las venas safenas, ¿no? Mayor, menor, ¿no? Ya, este es un tratamiento pues un poco más, más avanzado. Complicaciones. Eh, Cuando el paciente generalmente va a ir por síntomas de dolor, hinchazón, picazón, manchas marrones o sangrado en las piernas. Generalmente, cuando un paciente al consultorio por motivación de las varices, el principal síntoma es el dolor y la pesadez. Y si nosotros tenemos que evaluar las coloraciones de la piel, el tipo de piel, si esta está reseca, si esta tiene signo de rascado, si tiene discromía, si tiene endurecimiento de la piel, cambios tróficos, para ver cómo el paciente ha podido, digamos, se ve un paciente si es descuidado o no, porque los pacientes generalmente, actualmente, los pacientes apenas sienten alguna molestia, acuden generalmente a los especialistas, no son los pacientes que rápidamente cuidan mucho de su apariencia, cuidan mucho de su cuerpo, son los pacientes que actualmente ya se están viendo desde etapas tempranas de la molestia que tienen, acuden a los especialistas. Cuando antes hablamos de unos 10 15 años atrás, pues los pacientes iban al especialista cuando ya tenían las úlceras varicosas o tenían sangrado de varices, sangrado espontáneo de las varices. Esto ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? La disposición de los servicios de salud, los especialistas, de todo esto, ha cambiado un poco esta conducta, ¿no? Este cambio social en los pacientes. Y los pacientes, bueno, las varices pueden indicar problemas de salud más graves a largo plazo, como es el caso de las trombosis, ¿no? Y de las úlceras varicosas. Eh, Conocer su origen y diagnóstico. Es importante nosotros hacer una historia clínica bastante completa de lo que son los principales síntomas de las varices, como es el dolor, la hinchazón, cambios tróficos en la piel, los antecedentes familiares, preguntar por la mamá, el papá, los tíos, es bastante importante. Identificar los factores de riesgo, como es a qué se dedica, cómo pasa el día, el sedentarismo, hay sedentarismo o no, o esta persona pues hace ejercicio, usa medidas compresivas o no. Entonces todo esto, esta anamnesis nos lleva a hacer a un tratamiento mucho más integral, a un tratamiento mucho más efectivo, enfocándonos en resolver el problema en general, un problema integral, no solamente resolver la varice, no solamente resolver la vena dilatada, no solamente resolver la arañita, sino de una manera, un tratamiento integral, haciendo una buena historia clínica, una buena anamnesis, ¿no? Con respecto al examen físico, eh, evaluar visualmente las varices, palpar la textura de las venas y determinar su tamaño y localización, ¿no? Entonces, debemos detectar cambios tróficos en la piel, la posibilidad de una vena dilatada que pueda desencadenarse en un sangrado venoso, ¿no? En- eh, entonces, y nuestro plan de tratamiento también, ¿no? Identificar los sistemas venosos de la safena mayor, de la safena menor y las colaterales, ¿no? Entonces, para ir ya llegando a un resumen, a las conclusiones, pues las varices son venas dilatadas, tortuosas y prominentes, ¿no? Que aparecen generalmente en las piernas. Esto en el sistema venoso superficial. Y su característica es importante para un diagnóstico más preciso, ¿no? Acá también es importante mencionar que en el examen físico de un paciente con varices, muy importante es el color de la piel, ¿no? Nosotros tenemos una población con una coloración de piel mucho más oscura, mestiza, y a veces no nos permite una detección o una valoración adecuada a simple vista de las varices, ¿no? Y es aquí donde existen instrumentos o artefactos
que con una luz un poquito más intensa, luz anaranjada, con una fibra óptica, intensifica la luz naranja, como se ve en la foto, para poder apreciar las varices, ¿no? Esto es bastante importante. Eh, es bastante importante ver las varices eh, con esta luz. Entonces, nosotros tenemos esa dificultad. ¿A qué va este comentario? Este comentario va a que es fácil detectar o tener un plan de trabajo en un paciente con una piel eh, blanca o con una piel clara. Y es dificultoso tanto el diagnóstico como el tratamiento de un paciente con la piel, digamos, no tan clara, ¿no? No tan blanca. Entonces, es importante usar artefactos o elementos de apoyo al diagnóstico que nos permiten tanto el diagnóstico como el tratamiento. Entonces, usar estos artefactos de luces nos permite un tratamiento adecuado, completo, integral. Nunca olvidar eh, que esta enfermedad tiene varios componentes, como ustedes han apreciado durante esta exposición, varios mecanismos, cómo se generó desde la actividad física, desde la forma como trabajan, el peso, la condición del mismo paciente, la herencia del paciente, es decir, que lo condena pues a tener esta enfermedad hasta toda su existencia. Entonces nosotros debemos actuar a diferentes niveles eh, y orientar al paciente, educar a nuestro paciente para que ellos tomen conciencia y puedan pues recibir como ustedes, como médicos tratantes, brindar la mejor información y poder educar a estos pacientes para que no les aparezcan complicaciones, no tengan mayores problemas en adelante, ¿no? Digamos, el saber orientar, manejar toda esta vorágine de elementos asociados a las varices van a ayudar al paciente pues a estar, a manejar mucho mejor esta enfermedad, ¿no? Clasificación de las varices, varices primarias que aparecen por la debilidad de las venas, varices secundarias que ocurren, obviamente secundarias a un proceso o bien de obstrucción o un coágulo o insuficiencia venosa. Insuficiencia venosa hablamos pues de unas válvulas mal funcionantes, ¿no? Entonces, y las varices telangiectasias, como se mencionó, en algún momento lo hablé de las arañitas o telangiectasias, que son dilatación de capilares sanguíneos. Acá mencionar también que hay telangiectasias en el rostro. eh, Cuando nosotros vemos arañitas vasculares en el rostro, generalmente ustedes se van a dar cuenta que es una piel delgada, que es una piel clara, que son personas generalmente con tez clara, con piel delgada y que han sido expuestas al sol durante largo tiempo sin una protección adecuada. No es lo mismo las telangiectasias o arañitas vasculares en el rostro que en las piernas. En las piernas van a responder una causa netamente de varices, mientras que en el rostro obedecen generalmente a un fotodaño, ¿no? O secundarias a la rosácea. Entonces, tener bien claro, los tratamientos también van a diferir. No es lo mismo tratar las telangiectasias en las piernas que en el rostro. Factores de riesgo, y esto ya lo hemos mencionado, la herencia es un factor de riesgo, el embarazo, a qué se dedica el paciente, la ocupación del paciente y la edad, ¿no? Todos dijimos que conforme avanza la edad van a tener varices. Obviamente que conforme uno se cuida o previene con medidas compresivas, mantener el peso adecuado y otras cosas, pues la edad no va a ser un problema, ¿no? O va a ser, digamos, retardar la aparición de varices en el cuerpo, ¿no? Es importante que ustedes graben estos 4 puntos
para que ustedes puedan manejar una orientación, una educación adecuada al paciente y un manejo adecuado de estas variables en el paciente, ¿no? Para que ellos mismos puedan tener la confianza con ustedes y de cierta manera fidelizar sus pacientes, ¿no? El hecho de que ustedes muestran interés y conocimiento en esta enfermedad va a llevar a una sensibilización del paciente y a una fidelización consecuente, ¿no? Causas fisiológicas de la insuficiencia venosa. Eh, entre las causas fisiológicas de la insuficiencia venosa, bueno, como mencionamos, está la falla en la bomba muscular de la pantorrilla, que conduce a un aumento de la presión venosa que al caminar, debilidad muscular, enfermedad neuromuscular o permanecer de pie por tiempo prolongado. Acá faltaría agregar el famoso sedentarismo, ¿no? El hecho que trabajas de pie o trabajas sentado y que no te mueves. Entonces, todo esto es la falla de la bomba muscular, contracción muscular con piel poco elástica, que es la piel poco elástica de las piernas y de los antebrazos, ¿no? Por eso es poco elástica esa piel, porque con la contracción de los músculos hay un estrujamiento, hay una bomba muscular que fluye la sangre de las venas superficiales. La insuficiencia valvular, distensión venosa, va a traducirse en distensión venosa y en deformación valvular. La distensión venosa, como dijimos, producto del reflujo de la sangre que va a distender las venas. Obstrucción profunda, incompetencia profunda, agenesia primaria, lesión valvular previa, trauma directo, dilatación con falla valvular secundaria. Incompetencia de las venas perforantes. Estas venas perforantes también tienen su propia patología y estas se van a ir alterando de manera más distal hacia la parte más proximal. Es decir, las primeras en complicarse o en las primeras en alterarse son las perforantes más distales, las que están más abajo por altura de los tobillos. Ahí comienzan estas perforantes a alterarse sus válvulas y progresivamente van a ir comprometiéndose las más proximales. Incompetencia de las venas superficiales por la presión hidrostática gravitatoria de la gravedad, ¿no? Síntomas, esto ya lo hemos mencionado, la pesadez, la hinchazón, el dolor, la picazón, cambios tróficos en la piel, síntomas de dolor de las redes telangiectásicas, las telangiectasias. Síntomas: dolor, fatiga, pesadez, dolor, ardor, prurito, dolor lancinante, ardor difuso, calambre nocturno, piernas inquietas, ¿no? Entonces, estos son los síntomas de las redes telangiectásicas. Hallazgos asociados con el reflujo venoso durante el examen físico: asimetría de los miembros, cicatrices, signos cutáneos de insuficiencia venosa crónica, malformaciones vasculares como mancha de vino porto, tamaño de longitud y diámetro del tobillo, cirugía venosa previa, úlceras venosas previas, ¿no? Hipertrofia y engrosamiento de las paredes de las venas. Las venas varicosas están engrosadas y venodilatadas. Cuando ustedes tratan una varice dilatada, van a detectar que hay cierto grado de endurecimiento de estas venas, a pesar que están dilatadas y que se mueven cuando uno las quiere pinchar para tratarlas. Objetivos del examen inicial: determinar el compromiso de lo que es el sistema de la safena mayor, el sistema de la safena menor, el sistema venoso lateral, evaluar si hay reflujo de la región inguinal y la fosa poplitea. Cuando nosotros vemos que hay compromiso de una safena mayor y una safena menor, es mejor derivarlo al especialista al cardiovascular, ¿no? Ya que este tratamiento va a requerir, digamos, otro tipo de, de, de tratamiento invasivo, ¿no? Preparar mapas topográficos de las venas superficiales. El Doppler es importante, eh, realizar Doppler venoso, examen Doppler venoso. Es muy importante para los pacientes que vamos a comenzar a tratar. La finalidad
es determinar si en el sistema venoso profundo funciona adecuadamente, si no tiene ninguna incompetencia el sistema venoso profundo y si hay coágulos obstructivos pequeños, intermedios, ¿no? Entonces, es bastante importante el examen Doppler venoso. Determinar las contraindicaciones de tratamiento, trombosis previas. En trombosis previas es muy importante porque existen muchas causas de trombosis en las pacientes que podrían no necesariamente estar asociados a las varices. En el caso de trombosis previa, hablamos nosotros de vasculitis, de cáncer, de obesidad, de hipercoagulabilidad por medicamentos, por anticonceptivos. Es decir, las trombosis previas nos hablan de otras condiciones y no necesariamente de varices. Observar y registrar hallazgos físicos de la enfermedad venosa. Evaluación física de las varices, inspección visual, palpación, maniobras especiales. Maniobras especiales hablamos para, digamos, por examen físico, detectar si hay algún tipo de trombosis o dolor relacionados a algún tipo de obstrucción venosa en las piernas, ¿no? Secuela de la insuficiencia venosa, el dolor crónico. Esta es la principal secuela. El edema, la celulitis recurrente, pacientes con enfermedad varicosa de larga data sufren de celulitis. Y esto también es de una manera, por los cambios tróficos de la piel, por la incompetencia de la piel, el compromiso de la estructura de la piel permite el ingreso de ciertas bacterias y te puede causar una celulitis recurrente, ¿no? La piel pierde su integridad, su capacidad de defenderse y nos puede pasar la celulitis recurrente en insuficiencia venosa crónica. Úlceras en las piernas que no se curan, eso ya lo hemos hablado. Hemorragias, cuando hay una dilatación, una vena varicosa que sangra de manera espontánea. Flebitis superficial, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar. Embolia pulmonar es algo que puede darse, pero que está, si bien puede deberse a un sistema venoso, a las varices, no es lo más frecuente. La embolia pulmonar generalmente puede darse en otras patologías, como mencioné, como cáncer, como obesidad, como digamos, procedimientos quirúrgicos de larga data, de largas horas, y que no tienen un sistema venoso compresivo adecuado, pueden llevar a una embolia pulmonar parcial o masiva, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros tengamos qué otras posibilidades existen atrás de una trombosis, de una embolia. No todo es varices, sino que hay otras condiciones mucho más frecuentes que van a generar este problema, ¿no? Como es la hiperposquesidad de la sangre. Diagnóstico diferencial, trombosis venosa profunda. Esto se detecta por el Doppler venoso, que les dije, Doppler venoso de miembros inferiores, el linfedema, que es la acumulación de líquido linfático. Esto cuando hay un vaciamiento pues, de ganglios inadecuado, cuando el paciente ha sido sometido pues, a otras condiciones, y lipodermatoesclerosis, ¿no? Engrosamiento y pigmentación de la piel. Etapas de la lesión tisular progresiva por insuficiencia venosa, vemos el edema, la hiperpigmentación, los cambios de la piel, ¿no? Dermatitis venosa, celulitis crónica, infarto cutáneo. El infarto cutáneo nosotros vemos como manchas blancas en los pacientes, como un salpicado en la cara anterior de las piernas de puntitos blancos, ¿no? La ulceración, la degeneración maligna, ¿no? Son las úlceras de Marjolin. Varicosidad sangrante, una varice sangra de manera espontánea, sola, sin necesidad de haberse tocado con nada. Un pequeño vena rota con horas de hemorragia nocturna, sin sentirlo, sin haber tenido trauma previo. Vean la característica de esta piel, piel seca, dañada, con cierto grado de ectasis, con cierto grado de cambios tróficos, de sequedad, deshidratación, engrosamiento, descamación. Es una piel bastante maltratada que
puede darse este tipo de casos por una enfermedad varicosa crónica, ¿no? Estudio de imagen, el Doppler venoso de los miembros inferiores, flebografía también es bastante importante para determinar obstrucciones de algún tipo, en algún tipo de diagnóstico asociado en los pacientes, y la tomografía computarizada, que de acuerdo a cada caso de cada paciente vamos a solicitarlo. Estadificación de las varices, grado 1, grado 2, grado 3, venas reticulares visibles, grado 2, varices pequeñas en la pierna o muslo, y el grado 3, varices grandes y sintomáticas, ¿no? Importancia del diagnóstico temprano para prevenir complicaciones. Esto es lo principal que nosotros como médicos de primer nivel tenemos que atendemos este tipo de pacientes, es prevenir las complicaciones, saber detectar y prevenir las complicaciones, mejorar la calidad de vida y un tratamiento oportuno e integral de estos pacientes. Entonces, es muy importante la anamnesis y el examen físico para determinar las variables, el, digamos, el tiempo de avance de la enfermedad, la clasificación de las varices para ver en qué nivel están las varices afectando a esta persona, estudio de imagen, siempre el Doppler venoso es bastante importante antes de iniciar cualquier tratamiento, y diagnóstico temprano para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida. Bueno, eso es todo. Agradezco su atención. Si hubieran preguntas, por favor.